Entonces, vamos a comenzar. Como les decía, yo soy Jorge García, Jorge Antonio García Álvarez, servidor. Trabajo ahí en la facultad, en el laboratorio, bueno, ahora es el Laboratorio Nacional, que está en el edificio nuevo, en el primer piso. Anteriormente trabajaba en el edificio A del Departamento de Biología, en el Laboratorio de Bioquímica, pero nos mudamos hace ya aproximadamente 3 años y trabajamos ahí en el Laboratorio Nacional de Investigaciones Biomiméticas, en Lansviodit, que está ahí mismo en la Facultad de Ciencias. Este es mi correo y por ahí les puse mi Facebook, que realmente ya ni lo reviso, no sé por qué lo dejé, y mi dirección de Twitter, que pues realmente también nadie me escribe ahí, pero bueno, se siente bonito ponerla. Mm, Ahora, para empezar con biología celular, no podemos concebir la biología celular sin el uso de la microscopía. Como ustedes seguramente lo vieron en su preparatoria, la microscopía jugó un papel fundamental en el desarrollo de la biología celular porque las células no son entidades que se puedan ver a simple vista, sino que requieren de este instrumento especializado para poder visualizar correctamente. Y uno de los primeros observadores, eh, bueno, y de hecho el que acuñó el término célula, fue Robert Hooke. Robert Hooke no tiene fotografía. ¿Alguno sabe por qué no tiene fotografía? Este en realidad se cree que podría haber sido así, pero, pero en realidad no tiene, no se conoce alguna fotografía de él y él estuvo en aquella academia de Inglaterra, muy famosa, la Academia de Ciencias, la Real Academia de las Ciencias. ¿Por qué no está su retrato ahí? ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie? Bien, les explico. Lo que pasa es que Robert Hooke no solamente estudiaba biología, era un naturalista, aportó varias leyes a la física y a la química, pero entró en rivalidad con Isaac Newton. Cuando Isaac Newton fue presidente de aquella eh, entidad, de aquella asociación, eh, por coraje, por venganza, porque Hooke lo había retado, quemó el retrato de Hooke, que era el único que había en ese entonces, y desafortunadamente pues ahí se perdió la pista física de Robert Hooke. Sin embargo sus aportaciones pues ahí quedaron. Y una de ellas fue justamente que acuñó el término célula al ver un fragmento de corcho, que era corteza de árbol, ya un tejido muerto, en su microscopio, y él vio pequeñas celdas que en ese entonces eran como cuartos para no tanto habitaciones, sino para los presos los ponían en las celdas. Entonces, al español se interpretó como célula. Ujú. Y uno de los pioneros que nos dio grandes aportaciones a la biología celular con su microscopía, pues fue Anton van Leeuwenhoek, un holandés que tallaba lentes para poder visualizar las telas que su familia trabajaba en el comercio. Así pues, con sus lentes llegó a observar microorganismos tan detalladamente que los podía dibujar e incluso plasmó sus movimientos, como vemos aquí en este dibujo que hizo, donde describe el movimiento que estaba realizando una célula, una bacteria en realidad. Uh-huh. Anton van Leeuwenhoek creó microscopios simples, es decir, una sola lente, y con esa sola lente pudo visualizar tanto. Lo malo es que él no era universitario y a pesar de que entró a la Real Academia de Ciencias, no compartió nunca el secreto de cómo pulía sus lentes. Y eso llevó a un gran retraso en el avance de la microscopía porque no se tenían microscopios adecuados, con las lentes adecuadas. Durante mucho tiempo se tardaron en encontrar la clave para poder tener las lentes con mayor capacidad de aumento. Así, la teoría celular, pues, después de muchos acontecimientos, nos llevó o llevó a los naturalistas a postular varios
términos sobre la célula. La célula es la unidad anatómica o estructural de los seres vivos. Todos los seres vivos estamos formados por células. Es la unidad mínima de la materia viviente. Por eso hay cierto debate con los virus. No se sabe si un virus es una célula o no lo es, porque no podemos considerarlo como vivo, pero tampoco descartarlo. Es la unidad de origen, así es que no hay... Luis Pasteur descartó, junto con otros investigadores como Reddy, el que se formara vida a partir de entidades inorgánicas. Lo que la famosa teoría, se me fue el nombre, pero no se pueden formar ningún organismo si no es a partir de otra célula. Toda célula se origina de otra célula. Y existen dos tipos de individualidad, el de las células y el del organismo como un todo. Es decir, hay células que son de vida libre y hay otras que conforman tejidos, como los vertebrados, por ejemplo, tanto peces, ranas, reptiles, aves y mamíferos, por ejemplo, todos estamos formados de tejidos que a su vez están formados por células. Si la historia de la Tierra, como vemos aquí, fuera un reloj, entonces el planeta obviamente se habría formado a las 0 horas. Y posteriormente la vida habría aparecido a las 3 de la tarde. Si seguimos, entonces, las primeras o los primeros organismos que formaron oxígeno en la Tierra para que pudiéramos respirar, surgieron más o menos como a las 5 de la tarde. Ajá. Y estas bacterias después originaron a otros organismos que conocemos como eucariontes. Ahorita vamos a ver la diferencia entre procariontes y eucariontes. Esos eucariontes son células como las que tenemos nosotros. Estas empezarían a las 6:30, 7 de la tarde, noche, y nosotros habríamos llegado, los primeros mamíferos se habrían formado a las 11, y los seres humanos estaríamos casi a las 0 horas, estaríamos a las 11 con 59 minutos y 59 segundos. Así en la historia de la Tierra nosotros somos prácticamente nada. Estamos aquí modificando mucha de la estructura de nuestro planeta, pero la verdad es que somos efímeros. No vamos a durar mucho tiempo acá. Al menos eso nos indican todos los hallazgos científicos que nos preceden. Y gracias a eso es que también conocemos que existen 3 tipos de organismos en los seres vivos. Uno de ellos son las arqueobacterias. Otro son las eubacterias. Y otro gran grupo son los eucariontes. ¿Por qué se llaman así? Porque los eucariontes tienen la característica de que su material genético está envuelto en una membrana que se denomina el núcleo celular. Entonces, eu es verdadero, carion es núcleo. Si lo tradujéramos, si tradujéramos la etimología estrictamente, serían los de núcleo verdadero, los eucariontes. Aunque arqueobacterias y eubacterias también tienen su material genético organizado, aunque no rodeado por una membrana. Las eubacterias son todas las bacterias casi que conocemos que están en el medio ambiente, y las arqueobacterias son organismos muy semejantes a estos, pero que viven en ambientes extremos, en ambientes ricos en azufre, en ambientes ricos en metano, en altas temperaturas, y así, en varios lugares que son con ambientes donde otros organismos simplemente no podrían sobrevivir. Dice Andrei, ¿el núcleo celular es lo mismo que nucleolo? No, no es lo mismo, y ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Ahorita lo checamos. Una de las bacterias más pequeñas, eubacterias, es Mycoplasma genitalium, que tiene alrededor, visto por esta microscopía electrónica, de 0.8 a 1 micrómetro. Imagínense, es 1 micrómetro. Vamos a ver ahorita la diferencia. Normalmente esta bacteria pues es patógena. De ahí su nombre.
Y vamos a ver, esta es una arqueobacteria. Esta arqueobacteria vive en ambientes ricos en azufre. Por eso su nombre, tío. Tío no es de los estos españoles que hacen sus videos que están hablando, no. O sea, tío, el prefijo tío hace referencia al azufre y se llama Tío Margarita namibiensis. Esta es una arqueobacteria que vive en un ambiente rico en azufre y su diámetro es de aproximadamente 50 micrómetros. Comparen con esta que solo mide 1 micrómetro, vamos a dejar. Que va de 1 micrómetro a 50 micrómetros. Esta es de las más pequeñas, si no es que la más pequeña, y esta es una arqueobacteria muy, muy grande, la más grande o de las más grandes que se han descrito, ¿correcto? Entonces, eso es para su cultura, para que apantallen a su novio o a su novia y le pregunten, ¿cuál es la arqueobacteria más grande? Ah, pues ya le dicen, es Tío Margarita namibiensis con 50 micrómetros. Y hay tipos diferentes de bacterias. Cuando son esféricas las llamamos cocos, por ejemplo los estreptococos. Cuando son así en forma de cilindro, pues las llamamos bacilos, como Escherichia coli, por ejemplo. Hay otras que son muy pequeñas, como la que acabamos de ver, como Mycoplasma, muy pequeñas y que al agruparse pueden hacer este tipo de estructuras así, como estas que les estoy mostrando aquí. ¿De acuerdo? Esos son otros grupos. Y hay otras que son alargadas y en forma de espiral, que se les llaman espiroquetas, como treponema, una bacteria también de vida libre. Y la estructura general de una bacteria, bueno, pues tienen su membrana plasmática, tienen un citoplasma enriquecido con ribosomas, aunque no es lo único que tienen. Tienen su material genético bien organizadito y además están rodeados, además de la membrana plasmática, por una pared celular, que es diferente de las que tienen las plantas. Tiene una diferente composición. Además, muchas de ellas tienen flagelos. Esos flagelos no tienen la misma organización molecular que el flagelo de un espermatozoide, por ejemplo. Y también tienen reproducción sexual, obviamente. Se pueden reproducir, por ejemplo, a través de estas estructuras que se llaman micropili, que les ayudan a intercambiar el material genético. De hecho, la reproducción sexual, pues es lo que da pausa a la variedad dentro de los organismos. Si un organismo no realiza reproducción sexual, pues puede estar destinado a la extinción. Por eso es la problemática, por ejemplo, en organismos como los jaguares, que están en peligro de extinción, o los chitas, y al tratar de reproducirlos, la población es tan pequeña que puede haber mucha endogamia. Entonces, se buscan mecanismos para ver cómo se les puede dar variedad a esos pocos individuos que quedan para reproducirlos en cautiverio. Con las bacterias, pues la verdad es que son infinitas. Bien, y muchas de ellas las utilizamos en el laboratorio para hacer experimentos. Por ejemplo, les podemos insertar genes. Iba a traer yo un video aquí de una medusa que se llama Aucoria victoria, ya no lo puse, para que vieran cómo esa medusa brilla en la oscuridad, tiene fluorescencia. Esa fluorescencia la logra gracias a una proteína que se llama proteína verde fluorescente. Así es que lo que se ha hecho es extraer ese gen, clonar ese gen, es decir, reproducirlo en el laboratorio, el gen de la proteína verde fluorescente, y agregarlo a organismos vivos como las bacterias, en este caso Escherichia coli. Y entonces cuando la sembramos en el laboratorio, podemos hacer la siembra. Este no tiene bacterias, este sí, pero no tiene la proteína verde fluorescente. Este es otro control que no tiene tampoco la proteína verde fluorescente y este sí. ¿Logran ver ahí un poquito de brillo en esto? Bueno, si lo logran ver, pues es que tiene una vista prodigiosa. Ok, Grecia dice que sí. Sí, sí se alcanza a ver una pequeña diferencia, pero cuando lo ponemos en luz ultravioleta, que es la que excita a la proteína verde fluorescente, lo vamos a ver así. Y entonces ahí sí se ve claramente la diferencia y se está expresando esa proteína verde fluorescente. ¿Sale? Ahora, las bacterias también tienen sus patógenos, no crean que son así como
felices de la vida y siempre andan infectando, las que son patogénicas o las que son de vida libre siempre andan ahí comiendo y creciendo. No, también tienen sus propios patógenos. En este caso yo les estoy mostrando un virus que se llama bacteriófago T4 y tiene esta forma. ¿Cómo sabemos que tiene esta forma? Por las fotografías que tenemos en microscopía electrónica. El genoma de este bacteriófago es DNA. No sabemos, este es un virus. No sabemos si los virus son entidades vivas porque no tienen un metabolismo propio, pero no podemos decir que son inertes o que son algo muerto, porque ¿cómo es que llega un virus a la membrana de una bacteria o de cualquier otra célula? Así es que siempre están ahí después de muchísimos años seguimos discutiendo que están en la frontera entre lo vivo y lo no vivo. Pero bueno, las bacterias también tienen estos seres que les infectan. Este se posa, por ejemplo, en la membrana plasmática e inyecta su DNA hacia el interior de la bacteria para poder reproducir sus proteínas y después ensamblarse. Tiene unos poquitos genes ahí, su genoma es chiquito, relativamente chiquito, comparado con otros, y tiene varias proteínas que codifican para esos genes, producen estas proteínas que después ensamblan al virus. Aquí lo vemos en microscopía electrónica. En estas tres son células que se utilizan para cultivar, reproducir este tipo de virus. Pero aquí, en este caso, estamos viendo justo la estructura del virus por microscopía electrónica, donde vemos aquí el cuello. Me voy a regresar tantito. Esta estructura que vemos aquí, la cabeza y el cuello, la vamos a ver acá. Y esta estructura también, que es el cuello justamente, que está constituido por dos tipos de proteínas. Esta de acá. Pero acá, en esta fotografía, todavía es mucho más padre. ¿Ya vieron dónde está el bacteriófago? Esta es una bacteria. Y el bacteriófago se encuentra aquí, justamente, anclándose a la membrana de esa bacteria. Por todo este tipo de hallazgos es que sabemos lo que sabemos hoy. Pero no solamente las bacterias son infectadas, sino que nosotros también podemos ser infectados por bacterias. En este caso, tenemos una célula del sistema inmune que se llama neutrófilo. Los neutrófilos son los encargados de monitorear que todo esté en orden dentro de nuestro cuerpo. Este neutrófilo en particular está rodeado de eritrocitos, es decir, células de la sangre, células que tienen hemoglobina que nos ayudan a hacer el intercambio de oxígeno. Aunque aquí en el cultivo algunas ya no se ven redonditas, posiblemente porque ya llevaban mucho tiempo ahí en esa solución en la que se puso el neutrófilo. Este neutrófilo va a encontrar una bacteria y la va a ir correteando, como se podrán fijar aquí. Fíjense, este es el neutrófilo entonces, una célula de nuestro sistema inmune. Estos son los eritrocitos, o células rojas de la sangre, y aquí están las bacterias. Vamos a seguirlo, le vamos a pedir a Jarvis, espero que sepan quién es Jarvis. Jarvis, actívalo. Eso es. Y entonces, el neutrófilo va persiguiendo a las bacterias porque necesita engullirlas, fagocitarlas, para después presentar los fragmentos de las bacterias degradadas a otras células del sistema inmune. Si son poquitas bacterias y el neutrófilo logra engullirla, pues ya la hicimos. O los neutrófilos, ya la hicimos. Pero si son muchas bacterias, se puede ver rebasado el sistema inmune. ¿Sí vieron entonces? A ver, les repito un poquito. Fíjense cómo este neutrófilo va persiguiendo a las bacterias hasta que las alcanza. Fíjense bien ahí, ya casi las alcanza. Bueno, me falló. Y ya las alcanzó. Y ahí las engulle, ¿se fijan? Entonces lo que va a hacer el neutrófilo es digerir con enzimas, con unas proteínas especializadas, estas bacterias y posteriormente las va a poner en la superficie de su membrana para enseñárselas a otras células del sistema inmune y que puedan hacer anticuerpos. Han escuchado, yo creo, ahorita mucho de anticuerpos. Desafortunadamente no tenemos el tiempo para profundizar en ellos. Bien,
Además de las bacterias, tenemos entonces, si recuerdan, el árbol que les enseñé de los 3 dominios, se llama, en donde nos muestra que hay arqueobacterias, bacterias y eucariontes. Los eucariontes, pues son muy diversos. Aquí tenemos, por ejemplo, una colonia de un organismo que se llama Volvox, en la cual tienen cloroplastos y entonces utilizan la fotosíntesis, la energía luminosa, para obtener su alimento y producir oxígeno. Este tipo de células, además de las cianobacterias, las algas y otros organismos que viven en el mar, son los principales organismos que aportan oxígeno, el oxígeno que nosotros respiramos en el planeta, además de los árboles que tenemos terrestres. Yeshua pregunta, perdón, Andrei preguntó, ¿los neutrófilos son los glóbulos blancos? Sí, efectivamente, son parte de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son células del sistema inmune, efectivamente. Y Yeshua también preguntó, ¿un neutrófilo es un tipo de glóbulo blanco, un tipo de granulocito y un tipo de fagocito? Sí, efectivamente, justo porque logra fagocitar a los organismos que ingresan. Son de los primeros, aunque neutrófilos hay varios tipos. Entonces, no todos tienen la misma función. Algunos tienen funciones un poquito diferentes. Pero bueno, si hay algún chance en el futuro, ya platicaremos de eso. Gracias a Andrei y Yeshua por preguntar. Bien, otros organismos que tenemos, este no me acuerdo cómo se llama, pero este sí, se llama Clamidomonas, también tiene cloroplastos para obtener sus alimentos a partir de la energía luminosa. Esta, por ejemplo, es una espora. ¿Han visto las esporas? Las esporas están en las flores, por ejemplo, y son parte de las células reproductoras de un vegetal. Entonces, esta espora está aumentada bueno, se hizo una microscopía electrónica de barrido para poder aumentar muchas veces. Ahí está la escala. Esta escala tiene 10 micrómetros, por ejemplo. O sea, está muy, muy aumentada. Este se llama dinoflagelado. Lo encontramos llegamos a encontrar dinoflagelados en donde han escuchado hablar de la marea roja. Bueno, pues son acumulaciones de estos organismos en el mar y liberan gran cantidad de toxinas, de manera que a veces esto no es bueno. Por alguna razón que yo sinceramente desconozco, se agregan, hay épocas del año donde se agregan mucho y crean esa marea roja. Otros, como los radiolarios, como este y este, son encontrados cerca de yacimientos petroleros. Son indicadores. Así es que cuando un investigador que se dedica a este tipo de actividades encuentra a estos organismos, pues se pone muy feliz porque son indicadores de que hay petróleo cerca. Hay otros como este, como la eulena, es un organismo que si lo viéramos en un video, nada rapidísimo, es muy, muy rápido, tiene 2 flagelos. Ya no veo aquí, pero creo que están acá los flagelos, no se alcanzan a ver por la escala. Y este organismo puede tener cloroplastos o no, porque a veces fagocita a otros organismos y hace simbiosis, que es cuando 2 organismos colaboran en su metabolismo y obtienen beneficios mutuos. Estas las encontramos en el canal de Xochimilco, por ejemplo. Esta es una amiba. Las amibas que no son muy bienvenidas por nosotros porque son organismos que suelen afectar las vías intestinales. Y ahorita vamos a ver por qué. O sea, tienen un movimiento muy particular, un movimiento ameboide, justamente se llama. Imaginen tener uno de esos en el intestino, ahorita lo vamos a ver. Estos son hongos, por ejemplo, como este también de aquí. Muy famosos los hongos alucinógenos. No todos los hongos son comestibles, muchos son venenosos y hay gente que tiene conocimiento ya muy amplio acerca de eso. Algunas toxinas que utilizamos para biología celular se obtienen de los hongos justamente, porque muchos detienen, por ejemplo, la producción de proteínas, puede ser detenida en un ser humano por ingerir ese tipo de hongos o en cualquier animal, ¿correcto? Y así, y finalmente aquí, ya para no alargar esta diapositiva,
pues al Homo sapiens. Nosotros somos una pequeñísima parte de toda esta variedad en donde están los eucariontes. Bien. Esta es una termita que fue encontrada en un yacimiento fósil. ¿Saben qué es un yacimiento fósil? Si han visto Jurassic Park, ahí les explican un poquito. Algunos insectos que se posaban en los árboles podían quedar atrapados por la savia que esos árboles producían. La savia es una resina. Esa resina, con el tiempo, si no hay algo que la degrade, se puede endurecer y entonces el insecto queda atrapado dentro de esa savia y a esa savia con el insecto adentro, bueno, a la savia endurecida que se encuentra en los yacimientos fósiles se le llama resina, ámbar, ¿correcto? Esta es una termita que vivió hace muchos millones de años. Y entonces, al encontrarse, esta se encontró en República Dominicana, por eso se le llama Mastotermes electrodominicus. Lo que se hizo fue hacer cortes. El ámbar es muy duro, así es que se tuvieron que utilizar técnicas para poder cortar y taladrar toda esta estructura. Y entonces, uno de esos cortes se hizo al nivel del intestino de esa termita y lo que se observó es que había estas siluetas. Lo que sabemos hoy en día es que las termitas actuales tienen unos eucariontes que es de este estilo y que son prácticamente del mismo tamaño que estos, que se llama Mixotrica paradoxa. ¿Por qué les comento esto? Porque esta Mixotrica paradoxa, pues, este es de termitas actuales y este es de unas termitas que vivieron hace millones de años. Ya desde hace millones de años había ese mecanismo de simbiosis. Lo que hace este organismo, que es un eucarionte, no es bacteria, es degradar la celulosa. Recordemos que las termitas consumen celulosa, pero no la pueden degradar. Nosotros no podemos degradar la celulosa, en general los animales. Así es que ellos se asociaron con estos organismos para poder degradarla y obtener energía. Y a su vez, la mixotrica tiene alimento, vive en un ambiente protegida, etcétera, y los dos son felices. Pero además, todavía para ser más increíble, esta es la mixotrica paradoxa. Le decimos que es un ciliado, es una célula que está cubierta de pelitos que se mueven y que se baten, que se llaman cilios. Cada uno de esos pelitos no pertenece a esta célula, sino que cada uno de esos pelitos son bacterias del tipo de las espiroquetas. Y todas se mueven, no tengo desafortunadamente un video de eso, pero todas se mueven a la orden de esta célula. Entonces, si esta simbiosis ya tiene millones de años, esta simbiosis tendrá todavía más millones de años. Así se cree que los eucariontes surgieron de la asociación de una bacteria muy grande con otras bacterias del tipo de las espiroquetas. Pero bueno, eso ya más después tendrán posibilidad a lo mejor de profundizar si les interesa. Hay otros organismos actuales que se llaman ciliados como este, que tienen cilios alrededor del cuerpo y que les permiten nadar. Este se llama paramecio y lo encontrarán cuando su mamá deja a su florero con agua muchos días, ahí pueden crecer los paramecios, si llegan a tener la oportunidad de ver en el microscopio. Ustedes podrían construir su propio microscopio, de hecho. Vean en este video a este paramecio se le puso un poquito de, me parece que humo de tabaco, no me acuerdo, porque son muy rápidos, nadan muy rápido, pero este está como atontadito. Entonces vean la orilla de su membrana, no se alcanzan a ver los cilios, pero se ve, está rodeado completamente de cilios y se ve cómo hace ese movimiento, ¿de acuerdo? Vamos a verlo una vez más. Vean ustedes alrededor de la membrana. Y entonces ahí se ve el movimiento de los cilios, aunque no, como el aumento es bajo en este video, no se pueden ver los cilios a detalle. Pero ahí está, ¿no? Podemos detectarlos en su movimiento. Muy bien. Entonces, vamos a seguir.
Para la biología celular se utilizan muchos organismos modelo, como este gusanito que se llama Cenorhabditis elegans, que es un gusanito de 1 milímetro, pero que en su desarrollo tiene poquitas células, tiene como 8 células al principio, y eso ha permitido estudiar su biología del desarrollo. Parece mentira que el genoma de un gusanito así que se ve tan sencillo tenga mucha semejanza con el genoma de un ser humano, pero efectivamente hay muchas similitudes. Y entonces eso ha permitido estudiar varios aspectos que involucran al ser humano en este gusanito, que se llama, bueno, nosotros lo abreviamos como C. elegans, es un nemátodo. Y aquí está la amiba que les platicaba. Vean el movimiento que hace. Esas proyecciones que hace son para fagocitar bacterias que están a su alrededor y alimentarse. Imagínense tener este tipo de organismos en el estómago, lo destruyen. Por eso las infecciones con amibas son muy dolorosas, porque pues estos organismos además proliferan en un ambiente que es adecuado para ellas, y entonces pues hay que acudir al médico lo más pronto posible o prevenir, lavarse las manos correctamente. ¿Sale? Ese es el famoso movimiento ameboide. Ahora, las células están constituidas clásicamente por varios componentes que ustedes vieron en la prepa. Tienen, por ejemplo, su membrana plasmática. Los eucariontes tienen su núcleo rodeado por una membrana, y ese núcleo se continúa con otro organelo que se llama retículo endoplásmico, que puede estar sin nada y se le llama liso, o con pequeñas moléculas que se les llaman ribosomas, que sirven para producir proteínas. De hecho, este retículo endoplásmico rugoso es el encargado de producir gran cantidad de proteínas. Tenemos mitocondrias, aparato de Golgi y otros organelos que ahorita ya no les voy a mencionar. ¿Por qué se los menciono? Preguntaba por ahí, creo que Andrei preguntaba si el núcleo era lo mismo que el nucleolo. No, esta es una célula, si logran ver, por aquí está su membrana plasmática. Tiene un núcleo muy grande, es una célula en cultivo, es decir, en el laboratorio. Ese es el núcleo, y dentro del núcleo tenemos estas estructuras que se llaman nucleolos. Ya no puse la otra figura, donde se mostraban solamente los nucleolos, pero el núcleo contiene todo el material genético. Los nucleolos lo que contienen son todas las proteínas que van a ayudar a elaborar a su vez a otras proteínas, los ribosomas. Entonces aquí hay proteínas ribosomales y RNA ribosomal en los núcleos, mientras que en los nucleolos, quiero decir, mientras que en los núcleos tenemos pues todo el material genético prácticamente. ¿Sale? Así pues, desde ese retículo endoplásmico, de aquí hay DNA, ese DNA pasa a ser RNA, y ese RNA sale del núcleo. En el citoplasma hay otras estructuras que van a recibir a esas proteínas. Muchas de ellas se forman aquí en el retículo endoplásmico. Y del retículo endoplásmico forman vesículas que van a llegar al aparato de Golgi. Van a pasar por todas estas que se llaman cisternas del aparato de Golgi, y posteriormente van a ser vesículas que muchas de ellas se van a fusionar con la membrana plasmática para liberar el contenido hacia el medio extracelular en respuesta a un estímulo. ¿Sale? Esas vesículas tienen estas formas. Esta sería una vesícula. Hay muchos tipos de vesículas, esta es solamente una de ellas, pero vean la estructura tan geométrica y definida que tienen. Este tipo de vesículas están hechas con esta proteína, con unas proteínas que se llaman clatrinas, y que tiene esta estructura de triskelion, se le llama. ¿Han oído hablar que el cuartel general de los Vengadores se llama Triskelion?
pues podría haber venido de esta estructura. Vean aquí, el Triskelion, si me ven aquí en el video, no está plano, no es así, planito, sino que en realidad tiene este tipo de estructura, así. Ahorita le voy a pedir a Jarvis, espero que sepan quién es Jarvis, que nos muestre un video donde podamos inferir eso. Por lo pronto, a ver, Jarvis, corre este. Eso es Jarvis. Vean cómo se forma una vesícula dentro de la célula. Entonces, esta es la membrana de retículo endoplásmico y aquí se va a poner el contenido de proteínas que van a viajar y se forma la vesícula. ¿Vieron? Si no lo vieron, vamos a ver en la repetición con cámara Phantom, con cámara Phantom. Entonces, aquí está la membrana de retículo endoplásmico, se está formando la vesícula, tiene una cubierta y después esto se corta para llevar el contenido hacia el aparato de Golgi. ¿Sale? A ver, Jarvis, muéstranos la estructura del Triskelion. Ahí está. Hoy Jarvis viene muy obediente. Así, esa es la proteína que se va a transportar, la que está en rojo. Estas son proteínas que van a conformar a la vesícula. La clatrina, las adaptinas y otras proteínas. A ver, Jarvis, muéstranos el Triskelion. Ahí está el Triskelion. ¿Vieron? Y después le vamos a pedir a Jarvis que nos muestre el Triskelion en tercera dimensión. En tercera dimensión, no en segunda dimensión, ¿verdad, Jarvis? Ah, es que nos está mostrando las proteínas que están ahí. Pero ahora sí, ya lo va a hacer en tercera dimensión. Bueno, es que es la versión mexicana, disculpen. Ahí está la adaptina, la proteína que se va a transportar, que en los libros en inglés les llaman cargo, y ahí está ahora sí en tercera dimensión. Tiene esa estructura. ¿Qué creen que va a pasar si una de estas se pega con otra y con otra y con otra? Véanlo aquí. Vamos a girarla. A ver, pégale una, Jarvis, otra, otra. Ah, Jarvis ya está pegando ahí todas las proteínas posibles, todos los Triskelion posibles. Y vamos a ver al final qué tipo de estructura se forma. Pégale más, pégale más. Y cuando termines, le das vuelta. ¿Ya vieron? Entonces, la estructura del Triskelion, eso, Jarvis, muy bien. ¿Ya vieron? La estructura del Triskelion nos forma una esfera. Y esa esfera tiene una estructura geométrica impresionante, que es lo que vemos aquí, pero por microscopía electrónica de barrido. Los virus, bueno, esta estrategia de las células eucariontes seguramente fue adaptada por algún virus en la historia de las células. Hace millones de años posiblemente un virus tomó esta estrategia y pudo ensamblar su cubierta, porque las cubiertas de los virus son cubiertas sumamente regulares. Pero esta en particular se las mostré porque al menos a mí me parece impresionante. Es una figura sumamente geométrica, con una estructura muy simple. A partir de una estructura muy simple se puede formar una estructura geométrica biológica muy, muy bonita. Y obviamente pues tiene sus funciones. También tenemos membrana celular. Recordemos que la membrana celular está formada a partir de fosfolípidos. Los fosfolípidos van a estar tanto en la parte externa como en la parte interna y tienen una naturaleza química anfipática. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte, una de las partes de los fosfolípidos va a ser hidrofílica, con afinidad al agua, o hidrofóbica, sin afinidad al agua. De tal manera que esa característica va a hacer que tengan una orientación muy particular, como la vamos a ver aquí. Me voy a saltar esa y la vamos a ver aquí. Cuando yo tengo partículas de jabón, los jabones tienen este tipo de lípidos que tienen una cabeza y una cola. Es decir, esta parte de la molécula es hidrofílica y esta es hidrofóbica. Cuando se juntan varios fosfolípidos, como los del jabón, encierran la mugre, la llevan hacia el centro y comienzan a hacer una esfera. A esas esferas se les llaman micelas y tienen esta estructura donde la cabeza, que es hidrofílica con afinidad al agua, pues queda hacia afuera, y la cola,
que no tiene afinidad al agua queda hacia el centro envolviendo a la mugre. Con las membranas biológicas es diferente, porque como están hechas de fosfolípidos, si se fijan, el fosfolípido tiene 2 colas en lugar de una. Y entonces, cuando se agrupan, no se van a agrupar como lípidos comunes, sino que la parte hidrofílica siempre va a buscar al agua, pero la parte hidrofóbica siempre va a buscar el contacto de las colas de estos fosfolípidos y entonces va a formar una bicapa. No se puede formar una sola capa de estos fosfolípidos porque entonces la parte hidrofóbica tendría contacto con el agua y eso requeriría de mucha energía para que se pudiera mantener. Es como esto. Imaginemos que tenemos una membrana biológica a partir de fosfolípidos. Los fosfolípidos se van a asociar unos de un lado y otros por abajo, unos por arriba y otros por abajo. Si nosotros quisiéramos mantener esto, es como si tuviéramos que agarrarlo con las manos. Necesitaríamos mucha energía para que esto no se pudiera plegar entre sí. Como no tenemos esa energía para mantenerlo plegado, entonces esto se va a reencontrar consigo mismo y va a formar esferas. Se cree que las primeras células se originaron justo por la asociación de estos fosfolípidos y que las moléculas que se encontraban en un caldo primitivo hace muchos millones de años, pues muchas moléculas se quedaban encerradas y empezaron a tener un metabolismo propio. ¿Sale? Cuando yo les digo anfipáticos, ¿por qué se los menciono? Los fosfolípidos tienen esta parte que se llama colina y un grupo fosfato, además de glicerol, y abajo tienen unas cadenas de átomos de carbonos que no pueden reaccionar químicamente con nada. Por eso se dice que son hidrofóbicos, solamente pueden reaccionar con otras moléculas semejantes, lo que se dice que es una interacción hidrofóbica. Esta colina, a ver, espérenme, no, creo que es el grupo fosfato, pero ahorita les digo. Vamos a decirle a Jarvis que le adelante tantito. Ok, ahí está girando. Y vean, ahí está la colina que tiene la carga positiva, en este caso, y el grupo fosfato que tiene la carga negativa. Por esas razones que esta porción se le denomina cabeza y que tiene carga, bueno, está cargada y tiene afinidad al agua. Y lo demás se le denomina cola porque no tiene cargas que le puedan hacer afín al agua. Vamos a verlo ahí. Y entonces ahí lo que vemos es que tenemos una cadena saturada y una insaturada. ¿Y por qué se los menciono? Van a decir, bueno, pero ¿por qué me mencionas eso, Jorge? Estás todo loco si yo soy matemático y no me interesa. Bueno, se los menciono porque las cadenas saturadas, si se fijan, son así el arreglo de átomos de carbono sin interrupciones y las insaturadas tienen aquí un doble enlace que hace que la cadena se tuerza, ¿correcto? Nosotros cuando consumimos alimentos, muchos de ellos se dice que son las grasas saturadas. Algunas veces, para que los alimentos perduren, se hace una modificación de doble enlace, pero este doble enlace está en una posición química que se le conoce como cis. Vamos a ver si, Jarvis, ¿nos puedes acercar ahí la cadena de ácido graso insaturado? Gracias. Vean ahí cómo tiene este doble enlace cis. A veces se hace una modificación de un mismo doble enlace, pero en posición trans. Y eso se hace para que los alimentos perduren. Pero esos fosfolípidos o esas grasas que tienen este enlace trans, que se les llaman justamente grasas trans, no los podemos digerir y se almacenan. Y es peligroso porque si consumimos gran cantidad de esas grasas trans, se pueden ir a la sangre y obstruir las arterias, por ejemplo. Por eso es que se los menciono. Hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos. Y eso viene de aquí, de las membranas biológicas. La célula, pues, es un sistema que comparte energía con el entorno. Cuando un sistema es cerrado, pues no comparte energía con el entorno. Imaginemos que lo amarillo es su entorno. Si no hay intercambio de energía, bueno, en este caso sí hay intercambio de energía, pero no hay intercambio de materia, se dice que es un sistema cerrado. Pero si hay intercambio de materia y energía con el entorno, se dice que es un sistema abierto. Las células son un sistema abierto porque intercambiamos energía y materia con el universo, ¿de acuerdo?
y tendemos al desorden. Llevamos, porque generamos calor y ese calor se disipa y se vuelve parte de la energía del universo. Ujú. ¿Cuáles son las moléculas que van a ser los pilares para construir a las células? Los azúcares es indispensable porque son las moléculas que nos dan energía. Si ustedes hacen ejercicio y dejan de consumir azúcares, pueden tener ciertos problemas porque son los elementos de energía rápida. Los ácidos grasos, que también nos podrían dar energía, pero que en el caso de los vertebrados, en especial los mamíferos, no lo podemos metabolizar tan fácilmente y se puede acumular. Y estos ácidos grasos, los azúcares nos van a llevar a construir polisacáridos, como el glucagón, por ejemplo. Los ácidos grasos, pues nos van a ayudar a construir grasas, lípidos, membranas, etcétera. Los aminoácidos que nos van a ayudar a construir proteínas y los nucleótidos que nos van a llevar a construir ácidos nucleicos. Las células van a tener la capacidad de transformar los distintos tipos de energía. Si transforman la energía luminosa en energía química, pues son autótrofos. Si transforman sustancias inorgánicas, por ejemplo, en energía química, como sucede con algunas bacterias, como estas bacterias del hierro, pues las vamos a llamar quimiolitótrofos. Aquí muchos me dicen, es el Titanic. Bueno, no es exactamente el Titanic, pero se parece. Y generalmente los que conocemos son los que transforman las sustancias orgánicas en energía química, que son los quimioorganótrofos. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros estamos constituidos, en particular los vertebrados y los mamíferos en especial, estamos constituidos por grandes cantidades de sangre. Esa sangre es transportada a través de estos, bueno, esta es una ilustración de pequeños capilares que se llaman vasos sanguíneos, de los cuales vienen las arterias, las venas, etc. Muchas veces, perdón, le dejé el volumen Jarvis, les digo que es la versión mexicana. Nosotros para defendernos utilizamos a las células blanco, los neutrófilos, como nuestras primeras células, y al igual que otras células que se llaman macrófagos, como nuestras primeras líneas de defensa. Esas primeras líneas de defensa pues van a advertir y van a ayudar al organismo a combatir infecciones. Imaginemos que por aquí abajo tenemos una contaminación por bacterias. Imaginen que se hicieron una pequeña herida y entraron bacterias ahí en el tejido adyacente. Esas bacterias están proliferando y están causando daño a nuestro organismo. Así que las células que están alrededor envían mensajeros químicos a este tipo de células de un capilar, de un vaso sanguíneo, que se llaman células endoteliales. Esos mensajeros químicos son recibidos por estas células endoteliales y entonces ellas sintetizan una especie de molécula receptora. Esa molécula receptora se llama selectina. Lo que va a hacer es atraer a los neutrófilos a través de otras moléculas que se llaman integrinas. ¿Qué es lo que va a hacer el neutrófilo? Como está en este capilar y la velocidad a la que circula la sangre es muy grande, entonces lo que va a suceder es que va a rodar. Vean ustedes cómo rueda esta célula, cómo va rodando el neutrófilo, y posteriormente llega a un punto en el que se ancla y tiene que romper la unión entre células. Para romper esa unión, bueno, requiere de enzimas y entonces viaja hacia el tejido que está enfermo y comienza a combatir a esas bacterias. Por eso es que debemos de tener un sistema inmune sano. Este es en vivo. Este es justamente el torrente sanguíneo que está viajando a gran velocidad, fíjense bien. Y entonces ahí están muchos neutrófilos haciendo este rodamiento, el rolling del leucocito le llamamos. Muchos se anclan y algunos llegan a pasar al tejido adyacente, algunos de ellos ya están ahí en el tejido adyacente. Las células de la sangre van tan rápido que no las podemos ver, pero si se fijan, vean ustedes en esta en particular, la dirección en la que están viajando los neutrófilos. La sangre va hacia esta dirección a una velocidad súper rápida y el neutrófilo tiene que ir rodando contracorriente, lo cual es muy loable.
para una célula y finalmente se ancla y llega a pasar al tejido que está enfermo. Cuando nosotros, bueno, ahí está uno, ahí está mostrando el video, uno de esos neutrófilos que ya está anclado y que próximamente va a pasar al tejido adyacente. Aquí están otros también. Nos lo está señalando el video. Algunas veces el flujo sanguíneo llega a verse interrumpido. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos problemas con los factores de coagulación, los eritrocitos se aglutinan entre sí. Los eritrocitos están diseñados para no hacer eso, para no aglutinarse. De manera que si se aglutinan, los vemos así y se obstruye la circulación. Eso es muy peligroso porque ya no hay intercambio de oxígeno y entonces puede haber un problema como un infarto o cosas parecidas, cosas de ese estilo. Entonces, cuando el médico detecta que hay este tipo de anomalías, lo que hace es recetar pequeñas dosis de ácido acetil salicílico o aspirina, que se receta en pequeñas dosis para que no afecte también al hígado si lo consumimos durante un periodo largo. Todo esto tiene que ser hecho bajo vigilancia médica, pero vean ahí, lo voy a repetir un poquito más. Se logra obstruir, se logra, perdón, esta obstrucción se logra destapar y entonces comienza la circulación. ¿Ya vieron? Súper rápido. Cuando ustedes les inyectan, ¿alguno de ustedes les han inyectado la vitamina B12, la famosa Bedoyecta? ¿Algunos de ustedes se las han inyectado alguna vez? Es muy dolorosa, pero además, si a lo mejor algunos han experimentado, poquito después de que les inyectan la medicina, notan un sabor metálico en la lengua. Es justamente porque el flujo sanguíneo la lleva rapidísimo a todos los lugares del cuerpo. Por eso las inyecciones son mucho más efectivas que las vacunas tomadas. Pero bueno, ahí está el flujo sanguíneo. Bien, ya casi se nos acaba el tiempo. Eh, no sé si les propongo que, a ver, no sé qué proponer. ¿Qué hacemos? Pues los que son de la clase de 1 a 2, lo dejamos hasta aquí para volver a reiniciar con el siguiente grupo. Esto se está grabando. O le seguimos y los del grupo siguiente se acoplan y de todas maneras yo les paso el video completo o ¿qué hacemos? A ver, denme alguna sugerencia porque no sé qué hacer. A ver, antes Yeshua preguntó, profe, ¿qué requisitos tiene que tener el ensayo? Ah, ok. Miren, mm, el ensayo en realidad fue idea de mis otros compañeros. Yo no estoy muy de acuerdo en eso. A mí me hubiera gustado hacerles un pequeño examen y con eso los evalúo. Pero los requisitos es que como deben de ustedes, lo que vean en las 4 sesiones, lo deben reflexionar y tratar de entender qué puede tener relación con su carrera, de todos estos aspectos que puede tener relación con su carrera. Aquí yo les dejo una pequeña reflexión. Ajá, debe tener, sí, no te preocupes, Yeshua. Yo les dejo una pequeña reflexión. Todos estos conocimientos que les he mostrado no hubieran sido posibles sin el apoyo de la tecnología. Ciencia y tecnología van de la mano. De manera que, por ejemplo, en este video que yo les mostré, pues no podríamos haber hecho nada de esto sin las computadoras, sin los microscopios, sin varios tipos de sistemas que nos ayudan a monitorear. Hoy en día, por ejemplo, para detectar el virus SARS-CoV-2, el estándar de oro es una técnica que se llama PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Esa reacción se lleva a cabo en un aparato que se llama termociclador, que es un aparato maravilloso, porque te incuba las muestras a ciertas temperaturas y si está adaptado,
te detecta fluorescencia que te permite cuantificar cuánta cantidad de virus hay ahí. O sea, es un aparato increíble, por ejemplo. Otros como los espectrofotómetros, nos ayudan a detectar cambios en una muestra en su luminosidad para cuantificarlas, como las proteínas, etcétera. Todo esto no hubiera sido posible sin ayuda de la tecnología. Entonces, yo les dejo justamente esa reflexión. Si alguien me dijera, pues, todo lo que nos mostró no tiene nada que ver con las matemáticas aplicadas, pero las matemáticas aplicadas van muy de la mano con el diseño, la ingeniería, la física. Todas las áreas de estudio requieren de echarse la mano siempre. Es mentira que hoy en día haya disciplinas separadas. La muestra más clara es la nueva licenciatura que se abrió, que es física biomédica, o esta de ustedes, que se llama matemáticas aplicadas. Eso es una gran muestra de que los estudios interdisciplinarios pues están en boga y son necesarios para poder avanzar. Bueno, entonces, en vista de que no tengo sugerencias, pues lo vamos a dejar hasta aquí para los del grupo de la 1. Me quedo con los del grupo de la 2, de las 2, quiero decir, que ya están aquí gritando que quieren entrar. Y bueno, pues espero que les haya gustado la plática. Eh, Nos veremos en una próxima ocasión para mis alumnitos que no tengo el gusto de conocerlos, de la clase de la 1 y de las 8 que entraron algunos también. Les agradezco mucho. Entonces, les subo la clase. Espero que sea YouTube y les mando el link para que la puedan revisar si así lo desean. Gracias, chicos. Nos vemos pronto. Este, a ver, aquí hay preguntas. Tengo algunas preguntas. Gracias a ustedes, muchachos. Muchas gracias. Ana Paula, gracias. Covarrubias, no dice el nombre. Mañana la clase es también en este ID. No, yo por eso les dije al principio que pusieran su nombre y correos electrónicos para que yo lo comparta con mis compañeros y ya ellos les manden su clave de plataforma. Algunos utilizan Meet, por ejemplo. Alberto, gracias. Grecia, también muchas gracias. Dafne, gracias. Yeshua también, gracias. Arturo, gracias a ti. Francisco, muchas gracias. Andrés también. Gabriel, bonito día igualmente. Agustín, muchas gracias. Leslie, Ricardo, muchas gracias. Covarrubias, no sé tu nombre, pero te digo tu apellido. Muchas gracias a ti también. Edgar, gracias. Andrea, gracias. Hasta pronto, chicos. Cuídense mucho. Vamos a dar un minutito para que puedan entrar más chicos del nuevo grupo y podamos avanzar. Voy a silenciar un segundo para cambiar la presentación.